Buenos días. Queremos dar, esperamos no nos escuchen de los 10 países que nos están acompañando en el día de hoy. Un saludo a todos nuestros colegios y primero que todo agradecerles por hacer parte de este primer conversatorio virtual de migración forzada al que los hemos invitado desde Flaxi. Para nosotros es muy importante comenzar con esta actividad, dado la situación actual de la migración en el mundo, ¿no? Tenemos que lo que es la migración forzada, que hablamos de personas que han sido afectadas por la violencia, que han visto vulnerados sus derechos humanos, que se han visto afectadas por modelos de desarrollo, por proyectos masivos de desarrollo que han afectado sus medios de vida y que los han hecho salir de sus países para proteger su vida, pues cada vez es una cifra más grande y son personas. Es una situación que está afectando también, es una expresión de la injusticia que hay en el mundo muchas veces. Estas personas tienen que desplazarse a otros lugares y digamos que el acto de querer proteger su vida es su primera forma de manifestar pues como la protección y el interés de seguir adelante. Desde Flaxi, pero no solo desde Flaxi, desde la Compañía de Jesús y desde la iglesia misma, a todos nuestros colegios, a todos los estudiantes que están en nuestros colegios, se nos ha hecho un llamado a que seamos hospitalarios. Todas las obras con las que colabora la Compañía de Jesús están unidas para que nuestros centros educativos y todos los lugares donde estemos sean centros desde donde se manifiesta la hospitalidad, para que ayudemos a las personas. Estoy seguro que en todos los lugares donde nos encontramos, todas las personas que estamos acá, hemos experimentado la migración de alguna forma. La migración forzada, si no nos ha afectado, también estamos viendo cómo le afecta a otras personas que han llegado a nuestras ciudades, a nuestros países, de las que se habla en el día a día, se dicen muchas cosas y pues de verdad que es un llamado desde nosotros también a ser personas solidarias, ¿cierto? Ayudar a que estas personas puedan rehacer su vida, a seguir adelante y sobre todo un punto muy importante es a valorar la diversidad, entender que el mundo está en movimiento, cada vez hay menos fronteras y entre más diversos somos, vamos a tener más conocimientos, más cultura, más riqueza y más puntos de vida. Y es una labor para nosotros, todos los que hacemos parte de las escuelas, de todos los cuerpos ignacianos que conforman la gran red en la que estamos, pues que seamos las primeras personas que conozcamos, entendamos las causas que producen la migración forzada, pero también que seamos promotores de acciones de solidaridad que nos permitan, digamos, promover esta universalidad del mundo al que le apostamos, en el que estamos. Para el conversatorio, gracias al apoyo de la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, con la que venimos trabajando desde tiempo atrás, con Flaxi, vamos a contar con la participación de la señora Yolanda González. Yolanda es la coordinadora de la subregión Centroamérica y Norteamérica de la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe, que es uno de los 4 nodos que conforman la red y se compone de los países de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos. Eh, Yolanda también es la coordinadora del área de investigación y derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación, el ERIC SJ de Honduras, y tiene amplio conocimiento y experiencia en temas de derechos humanos, ciudadanía, cultura de paz, migración, democracia. Y lo que va a estar haciendo Yolanda es que nos va a presentar un panorama regional de la migración forzada, compartiendo su experiencia de varios años de trabajo directo con personas que viven esta situación en los países de nuestro continente. Es muy importante para nosotros abrir con este bloque de contexto para que vayamos conociendo más sobre las causas, la diversidad y la realidad de las personas en situación de migración forzada. Y es muy bueno contar con la participación de Yolanda porque ella nos puede dar tanto un panorama global en la región de cómo se presenta, pero también que nos comparta lo que es desde la experiencia trabajar con estas personas y trabajar por estas personas. Entonces, antes de darle la palabra a Yolanda, quiero darles como unas instrucciones muy básicas para este conversatorio, para esta hora de trabajo que vamos a tener. Primero vamos a tener la presentación a su cargo.
Una vez concluya la presentación, vamos a dar la apertura a una sección de preguntas y respuestas. Para las preguntas y respuestas, ustedes van a encontrar en el panel superior derecho del módulo del GoToWeb un icono para levantar la mano. Entonces, al levantar la mano se va a ir dando palabra en orden a quienes pidan la palabra. Y también tenemos un chat donde a lo largo de todo el conversatorio pueden poner sus inquietudes o también si necesitan apoyo de tipo técnico, cualquier idea que quieran compartir, están bienvenidos a hacerlo a través del chat. Entonces, sin más, Yolanda, bienvenida. Muchísimas gracias por apoyarnos en este primer conversatorio y pues te escuchamos. Hola, muy buenas. Bueno, aquí son mañanas, ¿verdad? En cada país es de las cosas, de las riquezas de estar unidos con la tecnología. Seguramente en algunos casos es por la tarde. Pues muchísimas gracias por invitarme a compartir con todos ustedes un poco el trabajo que desde la Red Jesuita con Migrantes se viene haciendo y también las preocupaciones, ¿verdad?, en cuanto a, bueno, pues a un contexto migratorio que está complicado en la región, pero que también nos presenta muchos desafíos y oportunidades para que todos y todas podamos aportar en nuestras sociedades. Voy a mostrar en la pantalla una pequeña presentación. Solo si alguien me puede confirmar que ya está, ¿verdad? Que ustedes la están viendo. ¿Alguien en el chat? Acá. Vamos a probar. ¿La ven? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, como decían anteriormente, lo que vamos a compartir en estos minutos, ¿verdad?, es tal vez un panorama general de la migración forzada en nuestro continente americano. Teniendo en cuenta que tal vez lo primero que a mí me gustaría decir de si esto es como un primer acercamiento a esta realidad migratoria, es lo importante de ver los rostros, ¿verdad?, de las personas. Saber y ser conscientes de que estamos hablando de personas que podrían ser familiares nuestros, en muchos casos nosotros mismos, el conseguir poder ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Entonces, miren, estas dos fotos que están aquí en la primera pantalla, ¿verdad?, es precisamente dos murales que hay en la frontera de México con Guatemala. Como saben, una de las fronteras pues, más complicadas y duras para los migrantes de todo el continente, ¿verdad? Este flujo de centroamericanos que van hacia México buscando Estados Unidos. Entonces, fíjense, en Guatemala, o sea, estos dos murales están uno a cada lado de un río que se llama el río Suchiate, que es el que tienen que cruzar en una de las fronteras de Guatemala, Tecunumán, para pasar a Tapachula. Entonces, el primero, si en el cielo no hay fronteras, está justo pegado en la parte de Guatemala con el quetzal, que es el animal típico de Guatemala, y cuando la persona migrante cruza el río, lo primero que se encuentra es el mural en México, que en la tierra nada nos detenga, ¿verdad? Con el jaguar, que es el animal típico de Chiapas, el estado del sur de México que tiene más puntos fronterizos con Centroamérica. Y este es pues un lema que debería estar en toda nuestra interpretación, ¿verdad?, de esta realidad migratoria. Tal vez una breve introducción de desde dónde voy a platicar. Digo, no es algo, todo lo que vamos a compartir no es solo mi experiencia personal, sino un poco la experiencia de trabajo con una red, la Red Jesuita con Migrantes, ¿verdad?, de América Latina, como bien decía Felipe, que no es más que la suma de las instituciones jesuitas
desde colegios, Fe y Alegría, que seguramente muchos conocen, universidades, parroquias, centros sociales como en el que yo trabajo, ¿verdad? Medios de comunicación que se articulan y piensan qué podemos hacer juntos, ¿verdad? Si lo vemos, o sea, qué dones podemos poner cada uno para trabajar por los derechos de las personas migrantes y por su dignidad. Y aquí, como ven, en el mapa de la derecha, para organizarnos, para trabajar en red, trabajamos por lo que le llamamos subregiones. Yo me ubico, les estoy hablando desde Honduras, creo que hay alguien, creo que hay gente de Guatemala, ¿verdad? Yo me ubico en esta subregión Centroamérica-Norteamérica, que fundamentalmente son, bueno, personas que van hacia el norte, pero esta misma red existe en las otras regiones, subregión Caribe, fundamentalmente haitianos, ¿verdad?, hacia República Dominicana, subregión Colombia y fronteras, muy vinculado al servicio jesuita a refugiados, todo el trabajo con refugiados, y la subregión del Cono Sur, en el que hay muchísimos movimientos migratorios, porque en el Cono Sur es donde hay muchos países de destino también, ¿verdad? Chile, Argentina, ahora empieza a ser Uruguay, Brasil, bueno, Brasil, como ustedes saben, es un mundo dentro de un país, ¿verdad? Y si se fijan, en la diapositiva hay dos stickers que podrían ser dos de nuestros, dos de nuestros lentes desde los que vemos esta realidad migratoria e intentamos actuar para cambiarla. Por un lado, el primero dice, nadie es ilegal. Es decir, muchas veces escuchamos en los medios de comunicación 500 personas ilegales, centroamericanos ilegales, haitianos ilegales, que se refieren a personas que fueron a otro país indocumentados, sin un permiso administrativo para entrar a un país. Eso no convierte a una persona en ilegal. Migrar no es un delito, salvo en Estados Unidos, que está penado en el Código Penal, sí, es un delito, pero no debería ser, ¿verdad? Migrar de manera sin pasar una aduana, por el punto fronterizo, no es un delito. O sea, ninguna persona humana puede ser ilegal porque no hace nada en contra de nadie por pasar la frontera. Obviamente está en una situación irregular porque pues ha cometido, en todo caso, una falta ante la administración pública, ¿sí? Es como cuando alguien maneja y se le olvidó la licencia, por ejemplo, ¿verdad? En muchos países es obligatorio llevar tu cédula. Y el segundo sticker dice, migrar es mi derecho, no hacerlo también, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver, bueno, con el enfoque, con dos cosas. Una, con el enfoque que desde la red jesuita con migrantes se da al contexto migratorio, que es desde los derechos humanos. La preocupación y los cambios fundamentales que queremos hacer es que todas las personas, ¿verdad?, migrantes, refugiadas y desplazadas tengan los mismos derechos que las otras, porque somos iguales, ¿sí? Pero también hay un segundo mensaje. No migrar es un derecho, es decir, las personas en los países no deberían estar obligados a irse, ¿verdad? Deberían los países ofrecerle las condiciones, los estados, las condiciones y los derechos como para que migrar fuera una decisión voluntaria. Y en esto entramos en algo muy brevemente, porque creo que ojalá que escucharan a Felipe no solo como una introducción, sino que atinó muy bien a qué hablamos cuando hablamos de migración forzada. Brevemente vamos como a clarificar algunos conceptos. Si ven el círculo de la izquierda, hace referencia a la clasificación clásica o más tradicional del fenómeno migratorio. Si ven, hay una separación, ¿verdad?
Hay una separación entre migración voluntaria, que son fundamentalmente migrantes económicos, que puede ser regular o irregular, como les decía, ¿no? Regular es cuando tú vas con toda tu documentación en regla, con tu visa, con tu permiso de trabajo, tu permiso de residencia, e irregular cuando, pues como no te van a dar esa documentación, te la van a rechazar, tú vas a otro país. Inmigración y emigración, ven ahí esos dos conceptos, se refiere la emigración, es cuando la persona emigra, sale de un país y va a otro, y cuando esa persona ya está en el país de destino, se llama inmigrante, porque entra ya en el país de destino. Y la migración puede ser interna o internacional. En casi todos nuestros países ha habido épocas, bueno, en la historia reciente, de migración interna, del campo a la ciudad, de una zona a otra. Y por otro lado, de manera muy separado en esta clasificación tradicional, está lo que le llaman migración forzada, que se refiere a los refugiados, ¿verdad? Aquellas personas que tienen un temor fundado de que las persigan, de que las maten, de que les hagan daño, de que las secuestren, ¿verdad? De que se cometa todo tipo de abusos y, por lo tanto, tiene que salir de su país porque su país no le puede dar protección. Esos son personas refugiadas, independientemente de que tengan un carné que diga que son refugiadas, ¿sí? La situación en sí les da esa condición. Cuando no salen del país, sino lo que hacen es, en su mismo país, se mueven huyendo también de la violencia, se llama desplazados internos. Y a veces se distinguen los refugiados ambientales, que es cuando hay grandes catástrofes naturales. Sin embargo, desde la Iglesia Católica, no solo desde la Iglesia Católica, ¿verdad?, pero es nuestra inspiración, desde la red jesuita con migrantes, desde el servicio jesuita para refugiados, que a muchos de ustedes, si no les suena, les sonará, ¿verdad?, en un futuro, valoramos que en la actualidad muchas veces es difícil hacer esta separación entre un refugiado y un migrante económico, ¿verdad? Entonces, si ven a la derecha, ¿sí?, la doctrina social de la Iglesia amplía el concepto y habla de refugiados de facto, es decir, expulsados de sus hogares, gente que tiene que irse por conflictos armados, por políticas económicas erróneas, por desastres humanitarios, desastres naturales o motivos humanitarios. ¿Cuál es lo importante? La naturaleza involuntaria de la inmigración. Y si vamos a muchos de nuestros países expulsores de migrantes, lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, es ¿por qué se van esas personas? ¿Se van o los echan, verdad? ¿Qué tan voluntaria es la decisión de irse? Porque precisamente el foco de atención de la red jesuita con migrantes es aquellas personas que han sido obligadas a irse, pero obligadas a irse en muchos casos por una violencia estructural que se expresa en muchos países con un modelo de inseguridad y violencia, pero también con un modelo económico que produce desigualdad. América Latina es uno de los subcontinentes, de las regiones del mundo en el que ha aumentado más las tasas de desigualdad, ¿verdad? Y muchas veces es esa desigualdad la que provoca la violencia. Les pongo el ejemplo de Honduras porque lo tengo aquí cerquita. En Honduras somos un país muy chiquito, 8.5 millones de personas. Hay 30 familias en este país que tienen tanto dinero como 1.5 veces el Producto Interior Bruto de todo el país. Es decir, tienen tanto dinero, ¿sí?, como todo lo que produce el país y la mitad más, ¿sí? Esta violencia estructural en muchos países afecta sobre todo a jóvenes y a mujeres.
si miran que estoy de vez en cuando, no estoy viendo el WhatsApp, estoy viendo la hora, vaya, porque no tengo en la computadora la hora. O Jimena, si ves, cuando me queden 10 minutos, porfa, me avisas, porque a veces me enrollo un poco. Entonces, es una violencia que afecta especialmente a jóvenes y mujeres y eso provoca una migración forzada. Pueden leer a su derecha el testimonio, pues desgarrador, pero que es real, de muchos jóvenes que podrían ser de muchos países, ¿verdad? En este caso es aquí, de la ciudad donde yo vivo, cerquita de San Pedro Sula, ¿verdad? Pues cuando le preguntamos por qué te vas, ¿verdad? ¿Por qué te quieres ir? Lo que nos dijo es una respuesta muy sencilla, ¿verdad? Porque en mi barrio tengo más posibilidades de que me peguen un tiro a conseguir un empleo, ¿verdad? Entonces, si vemos, pasamos a una, vamos a dar como una visión muy global, muy rápida, pues del desplazamiento forzado en el mundo, ¿verdad? Porque si ven el titular, esto es una diapositiva de ACNUR. ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados Desplazados, ¿verdad? O sea, dentro de Naciones Unidas es la agencia especializada en trabajar con refugiados. Y fíjense el titular: el desplazamiento forzado alcanza un nuevo récord. Fíjense, y nos da unas cifras y ustedes imagínense o sea, intenten ponerse en la situación de qué significa esto. Cada minuto en el mundo, cada minuto que estamos aquí hablando tranquilamente, cada uno en su aula, ¿verdad? Hay 20 personas que están huyendo de sus hogares, dejando todo en su casa, saliendo con lo mínimo de sus hogares. Cada minuto hay 20 personas, ¿verdad? No vamos a ver todo este mapa, tal vez señalar que ahora mismo una de las grandes crisis de personas huyendo, ¿verdad?, se encuentra en Siria y Afganistán, ¿verdad?, un conflicto armado que lleva años, ¿sí? Y en Sudán del Sur, en el África hacia más, o sea, del centro hacia el sur, ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Sin embargo, fíjense en el continente americano, ¿verdad?, que hay dos grandes focos también que resaltan a nivel mundial. Uno es Colombia, ¿verdad? Colombia, lo vamos a ver en un ratito, es el país con el mayor número de desplazados internos del mundo. Si recuerdan, desplazados internos, personas que tenían que huir de sus hogares, pero se fueron dentro de su mismo país, 7.4 millones de personas desplazadas internas en Colombia. Y por otro lado, si ven, resalta también en amarillo Guatemala, El Salvador, Honduras, con otro foco de crisis por personas que tienen que huir por violencia. Las tasas de solicitudes de protección en otro país, de solicitantes de asilo, como se les conoce, o de refugio, incrementaron exponencialmente, ¿verdad? El tercer foco amarillo lo encontramos en Canadá y Estados Unidos porque, digamos, Canadá y Estados Unidos es el mayor corredor migratorio en el mundo. Son los países a donde llegan más gente, ¿verdad? Pues buscando o una vida digna o a veces pues simplemente conservar la vida. Según las cifras de 2016, habían llegado 54 millones de personas, ¿verdad? Lo que supone un 22% entre Canadá y Estados Unidos, muchísimo más en Estados Unidos, por supuesto. Vamos a rápidamente dar unos rasgos del contexto migratorio en la región, porque después de, o sea, solo los vamos a mencionar porque lo que a continuación vamos a ver son cómo estos rasgos se expresan en los 4 flujos migratorios más críticos de nuestro continente, ¿verdad? Y la última parte que me gustaría compartir con ustedes y que creo que es muy importante, también es ver
dentro de este contexto migratorio cuáles son estas experiencias o estas propuestas también de transformación, ¿verdad?, de esta realidad. Entonces, los principales rasgos de la región, que los vamos a ver, insisto, en estos 4 flujos migratorios más críticos. Por un lado, el primero, pues yo también lo decía así, se van o los echan, ¿verdad? Es el preguntarnos, bueno, ¿por qué se van? Fundamentalmente, un rasgo de la región latinoamericana es el aumento de una creciente desigualdad y situaciones de inseguridad y violencia que se focalizan en algunas zonas, ¿verdad? Pero podríamos decir que incluso países, como le llaman, de renta media, países que están en mejor posición, como Chile o como Costa Rica, ¿verdad?, que son países latinoamericanos que reciben migrantes y refugiados, nos están advirtiendo de, miren, incluso en estos países está aumentando la desigualdad, la situación socioeconómica y, por lo tanto, va a aumentar la violencia, ¿verdad? Segundo, ¿qué se encuentran en el camino? Es decir, estas personas en el mundo, recuerden, 20 cada minuto, ¿verdad? Es la media del mundo, son obligadas, se tienen que ir, ¿verdad? ¿Qué se encuentran en el camino? Pues se encuentran, lastimosamente, ojalá se pudiera decir, con unas políticas se le llama de contención. Es decir, los estados que saben que van a recibir migrantes, o bien porque van de paso, como México, ¿verdad? Van de Centroamérica, pasan por México hacia Estados Unidos, o bien porque ya se quieren quedar, ven la migración como un asunto de seguridad, que los migrantes son un peligro para la seguridad interna del país. Por eso, muchas veces incluso están incluidos en estas políticas de seguridad, que hay que preguntarse seguridad para quién, ¿verdad? En discursos, por ejemplo, del flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está muy claro, ¿verdad? Los migrantes atentan o son un peligro, Hay que controlarlos, hay que contenerlos, hay que subir los muros. Por eso, una de las principales lemas también ahora de la campaña es: en tiempos de muros, tendamos puentes, ¿verdad? Rompamos esos muros con puentes. Y eso al final, ¿qué supone? Un aumento del riesgo y de la vulnerabilidad de las personas. Cuanto el muro sea más alto, la gente le va a costar más subir y se van a hacer más daño. ¿Pero van a dejar de ir? No, porque el punto 1 sigue existiendo. Estas personas no pueden vivir en sus países. Un tercer rasgo, que lo vamos a ver ahora, es que en el continente americano en los últimos años ha habido muchos cambios de flujos. Es decir, hasta hace poco uno sabía que las personas de Haití siempre iban a Dominicana. Sabía que en el cono sur el conflicto fundamental estaba en Colombia y que los centroamericanos querían ir a Estados Unidos. Esos son los flujos, ¿verdad? De dónde estás a dónde vas. En estos últimos años, lo vamos a ver ahora, esos flujos siguen existiendo, pero han cambiado mucho, ¿verdad? Y por último, como rasgo de la región muy importante y que siempre debe de incluirse para que nos rete, son esas experiencias de resistencia, dignidad y transformación. ¿Cuáles son esos? Me está diciendo, muy bien. ¿De dónde estoy leyendo ahora? ¿De dónde estamos, verdad? Pues compartiendo desde Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Entonces, hablábamos, muchos de estos países se van a ver reflejados de alguna manera en estos 4 flujos, o bien como países cuyas personas salen, o bien como países que reciben
migrantes o refugiados. 4 flujos: centroamericanos y centroamericanas, haitianos, haitianas, Venezuela y Colombia. Estas 4 fotos reflejan bastante bien la situación de estos flujos. Vamos a empezar con Venezuela. Solo para que ustedes sepan, después, si quieren, debajo de cada, o sea, en estas diapositivas de presentar los países, hay un enlace, ¿verdad? Los enlaces son a pequeños videitos que nos ayudan precisamente a ponerles el rostro a cada uno de estos flujos, ¿verdad? Que nos cuentan pequeños testimonios de por qué las personas se tuvieron que ir, qué se encontraron, ¿verdad? Y cómo logran superar, ¿sí?, todos esos obstáculos, porque a fin de cuentas, pues son personas como ustedes, como yo, que lo que buscan es tener, pues, una vida digna, ¿verdad? Repito. Entonces, Venezuela. En Venezuela, esta es una imagen que se ve cada vez más. Si ven aquí la de, a ver si puedo, no me deja pasar atrás, hay muchas imágenes de venezolanos y venezolanas cruzando fronteras. Actualmente, a ver, ahora, actualmente en Venezuela hay una situación humanitaria crítica que el gobierno no quiere reconocer y, por lo tanto, pues el primer paso, todos y todas lo sabemos, el primer paso para resolver un problema es reconocer que tienes un problema, ¿verdad? Si el gobierno no lo reconoce, no puede proteger a estas personas. Hay una crisis social que se ha agudizado muy rápido, ¿sí? Ha ido empeorando muy rápido y eso ha supuesto un flujo migratorio creciente, ¿verdad? Si ven esas muchas fotos de los flujos venezolanos, sobre todo terrestres, son personas y personas cruzando la frontera a muy diferente. Fíjense aquí la cifra, más de 2,5 millones de venezolanos y venezolanas que se puedan, seguramente habrá muchos más, ¿verdad? Pero estos son los que de alguna manera se ha conseguido contar, ¿verdad? Que van a muy diferentes destinos, a casi todos. Tengo aquí, miren, los venezolanos se han ido a Colombia, a Brasil, a Perú, por la frontera norte, a Chile, a República Dominicana, a México, a Estados Unidos, a España, ¿verdad? Y con nuevos perfiles. ¿Eso qué quiere decir? Hace unos años, desde el 2013, 2012, ya empezó este flujo, ¿verdad?, migratorio. Ya empezaron venezolanos a irse. Pero claro, eran venezolanos y venezolanas con cierta capacidad económica, ¿verdad?, pues que podían irse en avión a Estados Unidos o llegar, pues por ejemplo, en Brasil, nos contaban los compañeros del Servicio Jesuita Migrantes de Brasil, los que llegan más hacia el interior, ¿no?, a las ciudades más bollantes de Brasil, más lejanas a las fronteras, ¿sí? Pues son que tienen ciertos recursos económicos. Sin embargo, como vieron en la foto, cada vez hay más gente con menos recursos económicos que tiene que irse, ¿verdad? Y esa gente no tiene la capacidad para pagar un billete de avión, ¿sí? Por lo tanto, hay en muchas de las fronteras de Venezuela con los países, hay casi como tapones, ¿verdad? Porque muchas personas están llegando. Esto es especialmente fuerte, ¿verdad?, en Brasil, los problemas en las fronteras, y en Colombia. Yo recuerdo hace unos años de ir a Cúcuta, ¿sí?, una ciudad de Colombia, frontera con Venezuela, y en esos años lo que veíamos era la frontera con Venezuela. Estaba, o sea, esas ciudades, había barrios enteros de colombianos huyendo del conflicto, ¿verdad? Sin embargo, por lo tanto, esta imagen que están viendo era al revés, no era tan fuerte, sí, pero eran colombianos que iban a Venezuela.
Sin embargo, ahora mismo estas son las imágenes de esas zonas, venezolanos yéndose a la frontera colombiana. Las cifras del 2015 salieron, fíjense, 606.000 personas venezolanas solo en un año y 34.200 solicitaron refugio. Los retos con esta crisis social en Venezuela, que está provocando pues un éxodo casi masivo, son muchos, ¿verdad? Por un lado, pues regularizar a estas personas, ¿verdad? Tal vez no todas pueden tener el estatus, el papelito que diga refugiado, pero los gobiernos están viendo qué otras maneras de hacerlos estar con un documento, ¿verdad? Con tarjetas de residencia temporal, con visas humanitarias. Varios gobiernos del sur, Colombia, por ejemplo, ha emitido 150.000 tarjetas de residencia temporal. Claramente es muy bajo para lo que se necesita, ¿verdad? Otros gobiernos, como México, son mucho más reacios. Otros retos súper importantes son las fronteras, ¿verdad? Lo que les decía, y por supuesto la integración. Siguiente foco rojo, Colombia, ¿verdad? Como les decía, el país con el mayor número de desplazados internos. Si ven abajo, un enlace a un pequeño audiovisual, no duran más de 5 minutos cada uno, creo que hay uno que dura 6, ¿verdad? Yo les animo a verlos porque creo que nos ayuda a, bueno, a no solo ver desde los ojos, sino también desde el corazón, con todos los sentidos, la situación de estas personas. Hay una situación de violencia que ha disminuido gracias a, bueno, a los acuerdos de paz, sin embargo, no lo ha hecho de manera tan rápida ni tan importante, ¿verdad? Aquí decimos no mejora sustancialmente. De hecho, según cifras de ACNUR, el alto comisionado para los derechos de los refugiados, en el año 2017 hubo 50.000 personas desplazadas. Los focos más de conflicto son ahora mismo de personas que se desplazan a otra zona de Colombia, la zona del Pacífico, y afecta especialmente a campesinos e indígenas y estas zonas de la frontera con Venezuela, que hay en Venezuela colombianos desplazados y en el lado de Colombia, venezolanos que huyen, también los colombianos de Venezuela huyen, hay ahí un enjambre, ¿verdad? Bueno, los retos, por supuesto, además de la atención humanitaria que suponen desplazados internos, la integración de los desplazados que vuelven a sus lugares de origen porque ya hay zonas donde los conflictos han disminuido, pero sobre todo el mayor reto es el proceso de construcción de paz, ¿verdad? Y cómo, bueno, es una responsabilidad de los estados y de toda la ciudadanía avanzar hacia este proceso. Centroamérica. Esta imagen es una de las imágenes típicas de la migración centroamericana por México. Se van en las vías se van arriba, en los trenes. Cuando el tren está llegando a una estación, saltan, porque ahí está esperándoles la policía, y cuando el tren se vuelve a poner en marcha, suben, ¿verdad? Con lo cual se darán cuenta que es una manera muy peligrosa, por eso hay un número alto de discapacitados, de personas que pierden algún miembro. Para que nos hagamos una idea y para ir avanzando, que ya vi Jimena, muchas gracias. En Centroamérica al año cruzan México entre 200 y 400.000 centroamericanos. Tengamos en cuenta que Centroamérica, que somos muchos países, 6, pero que al final no somos más de 45 millones de habitantes, ¿sí? Es como, creo que Venezuela tiene como 40, pues somos como uno de los países sudamericanos, ¿verdad? Es una de las rutas más peligrosas del continente. Pues podríamos dar muchos datos, pero por ejemplo, las organizaciones han registrado, habrá muchas más de 4.000 personas que han desaparecido en el camino, ¿verdad? Que se encuentran en fosas comunes, que mueren en el desierto. Bueno,
Como les decía, es uno de los focos rojos de aumento de solicitudes de asilo, de refugio, de personas que huyen con violencia y, por supuesto, nos afecta muy directamente el fenómeno Trump, ¿no? Esta era pues aciaga y muy oscura para los migrantes que, por ejemplo, ha puesto como en alitas de cucaracha, como diríamos aquí, la situación regular de más de 500.000 de jóvenes mexicanos y centroamericanos que se fueron muy pequeñitos a Estados Unidos, que han hecho toda su vida en Estados Unidos, ¿verdad? Que están estudiando, seguramente ustedes alguna vez los han oído hablar, los Dreamers. Pues Donald Trump quiso eliminar, le llaman programas de alivio, ¿verdad? Quiso decir, miren, aunque llevan toda su vida aquí, no entraron con papeles, hay que expulsarlos. Por suerte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos la semana pasada dijo, bueno, esperemos un poco a ver si lo podemos hacer o no. Y por último, Haití, ¿verdad? Que Haití, como saben, es un estado casi fallido. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, el gobierno, no cumple una función de velar por la población, ¿verdad? Es un estado casi en ruinas, ¿sí? Donde los desastres naturales le afectan mucho y no tienen capacidad después, no hay infraestructura, no hay para salir adelante. Uno de los grandes cambios de Haití es que antes los haitianos iban a República Dominicana, ¿verdad? Hace ya unos años, sobre todo con todo el trabajo que hubo por las Olimpiadas, los mundiales, el mundial, se fueron a Brasil, muchos se fueron a Brasil. Pero en Brasil, después de esta recesión económica, muchos están buscando destinos como Chile, Estados Unidos o Canadá. Y nos encontramos con que los haitianos son uno de los pueblos que sufren mayor racismo y xenofobia en todo el continente, ¿verdad? Y con estos minutos que me quedan, que creo que son 5, ¿verdad? No quiero dejar de apuntar, lo pueden, bueno, me imagino que sobre esto es sobre lo que seguirán hablando en otros conversatorios, no me meto yo en concreto en la campaña de hospitalidad. Soy H porque seguramente ya hablarán de ella, pero es muy importante también el cómo identificamos experiencias de dignidad, de resistencia y de transformación, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos de los que yo más conozco en este flujo norte, Centroamérica, México, Estados Unidos, pero seguramente en todos sus países existen estas experiencias y tal vez un primer reto es buscarlas, ¿verdad? O conocerlas. Entonces, yo lo primero que quería señalar es las primeras personas defensoras de los derechos de los migrantes son las personas migrantes en sí mismas y sus familias, ¿verdad? Son, miren, son personas que cuando todo a tu alrededor te está diciendo que teniendo una vida honrada te pueden matar, no vas a conseguir darle de comer a tus hijos, ellos optan por salir para seguir siendo honrados y poder llevar una vida digna en otro país sin hacerle daño a nadie, ¿verdad? Estas fotos que están viendo y también esta son parte de una iniciativa que existe en Centroamérica, le llaman la Caravana de Madres. Son madres de migrantes desaparecidos que hacen una caravana por México en busca de sus hijos y sus hijas. Se han encontrado, precisamente estas caravanas empezaron aquí, en Honduras, en el ERIC y Radio Progreso, en donde yo trabajo hace ya, en el año 2001 empezaron, ¿verdad? Lo que buscan desde los propios afectados y desde los propios protagonistas, ¿verdad? Exigir la responsabilidad de los estados en relación a estas personas desaparecidas. Pero además, en los propios países de origen, porque hay países que pueden decir, no, pero si aquí no llegan, ¿yo cómo voy a ser hospitalario? Si aquí más bien somos un país que expulsa, ¿verdad? Pues hay muchas maneras de ser agentes de cambio y de solidaridad. Cómo ser promotores y promotoras de los derechos humanos, cómo dar a conocer el contexto migratorio, ¿verdad?, en nuestras zonas,
cómo ayudar a prevenir la migración desde donde estamos cada uno. Pero además, cómo avanzamos a una hospitalidad ciudadana, colectiva y organizada, ¿verdad? A partir de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Cómo me junto con el otro y con el otro y con la otra para de manera colectiva poder hacer algo. Como hay un afiche que recién hicimos por el Día Internacional de la Mujer, que como saben es el 8 de marzo, que para mí refleja súper bien, ¿verdad? Pues este espíritu, o sea, todas en movimiento, que las banderas nos cobijen, que las luchas nos hermanen, que las diferencias nos enseñen y que la esperanza nos fortalezca. Y la Iglesia, con el Papa Francisco y un comité en el que está un jesuita también, hace una propuesta a partir de 4 verbos, ¿verdad? Acoger, ay, perdón, es que no veo, un segundo. Acoger, proteger, promover e integrar. Estos 4 verbos deben servir tanto para una persona, para un colegio, para una comunidad eclesial de base, para una CVX, como para unas políticas públicas. ¿Qué hago yo para acoger a los migrantes, para proteger sus derechos, para promover su participación y para integrar, ¿verdad? Podríamos dar ejemplos de hospitalidad que nosotros le llamamos hospitalidad en acción. Personas que realmente no solo dicen, ah, sí, yo soy hospitalario porque todos somos iguales, sino aquí ven una foto, por ejemplo, estas personas que están viendo de una parroquia, de una parroquia en una ciudad donde hay migrantes que pasan, ¿verdad? Pues decidieron montar un comedor para darles de comer a esas personas que pasan por esa ciudad para irse a otro lado, ¿verdad? Pero además esta hospitalidad, cuando se organiza, puede llegar a transformar. No vamos a ver todos esos ejemplos, pero un ejemplo que sí les animo a que averigüen e investiguen son los ejemplos de las ciudades santuario en Estados Unidos, ¿verdad? Y que han ido avanzando hacia colegios, centros públicos y muchas iglesias. De hecho, esto empezó se llaman así espacios santuario, porque empezó este movimiento en una iglesia en la que acogía a migrantes indocumentados y fueron a buscarlo policías de migración y el párroco, digamos, les dijo, no, aquí no entran, esto es un espacio santuario, aquí protegemos y defendemos los derechos de las personas migrantes porque son iguales a nosotros, ¿verdad? Entonces, la campaña de hospitalidad, por ejemplo, de Estados Unidos anima mucho a cómo un colegio, ¿verdad?, puede ser espacios santuario. Estas propuestas de esta hospitalidad que se organiza, se transforma, estos 4 verbos a los que nos llama pues desde el Papa Francisco, la Compañía de Jesús, la red jesuita, muy bien, se traducen en propuestas concretas vinculadas al tema migratorio, que, bueno, se las dejo ahí por si quieren cuando lean la presentación. Son propuestas ya más concretas sobre qué podemos hacer desde los estados hasta las personas, ¿verdad? Seguramente si ustedes las leen, en varias de ellas ustedes dicen, mira, aquí nosotros podríamos hacer algo. Y para cerrar, además del gracias, aquí estamos, esta foto es una asamblea de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica, ¿verdad? Quiero terminar, yo no sé si se ve mi camiseta porque es, digamos, si recuerdan, había como unos principios básicos de la red, nadie es ilegal, el derecho a migrar y no migrar. Yo diría que esta camiseta, voy a ver si se ve, pero le voy a decir, es otro de los principios básicos, ¿verdad? Cuando 2 personas se miran a los ojos y se reconocen como iguales, vale, voy a hacer así, ¿bien? El mundo cambia si 2 se miran y se reconocen. Es una frase maravillosa de Octavio Paz, que espero que lo estén estudiando en el colegio,
Y uno de los lemas de la campaña Soy H, ¿verdad? Es decir, cuando conseguimos ver a los ojos a la persona diferente, pero nos reconocemos como iguales con nuestras diferencias, el mundo cambia. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Nuevamente, sin duda podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero bueno, el tiempo es acotado. Por si acaso, y como lo escribí en el chat hace un rato, la presentación que nos está compartiendo Yolanda se las enviaremos a todos los participantes una vez termine el conversatorio. Ahora queremos abrir el espacio para que invitar a todos los estudiantes y acompañantes que hagan preguntas, algún comentario de experiencia. Les vamos a pedir sí que sean breves. Tenemos 10 minutitos para este conversatorio y tenemos 15 colegios participantes. Así que de a poco iremos dando la palabra. Como pueden ver, hay un icono con una mano. Pueden levantar la mano, por favor, o escribir en el chat. Javi, si no estoy mal, Francisco Cáceres está levantando la mano, así que podemos abrirle el micrófono. Un saludo desde Osorno, Chile. Hola, soy Ivalú, tengo 17 años y actualmente curso cuarto medio. Acá en el colegio, en Osorno, se están realizando clases a los migrantes haitianos, pero sí, clases de español desde el año pasado. Pero una de las cosas que nosotros nos cuestionábamos y que Yolanda habló en el conversatorio era que no solo debemos acoger, sino también realizar acciones concretas. Y nosotros nos cuestionamos qué realmente podemos hacer nosotros como estudiantes o como jóvenes de forma concreta, porque no podemos influir a las leyes o, por ejemplo, o sea, es eso. Gracias. ¿Contesto o espero? Mire, es que me encanta la pregunta, la verdad. Me encanta primero que sepan que en el colegio, bueno, yo conozco un poco el excelente trabajo del SJM de Chile, ¿verdad? Que con la población haitiana. Primero, solo decirles que ya el hecho de que haya clases, no sé si ustedes pueden colaborar en esto o están colaborando, pero parece una tontería el que bueno, es que solo voy 2 horas a la semana a dar clases a personas haitianas. Esto les permite acceder a un empleo, que muchas veces el acceder a un empleo es el primer requisito para la integración, ¿verdad? En un país. Porque si no te puedes valer por ti mismo, la autoestima de la persona, o sea, el depender de otros es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? El no sentirse autónomo. Ahora, valorando mucho esto de las clases de español, hay otras muchas cosas que pueden hacer y que, a ver, a lo mejor ustedes no ven que no va a influir en el Congreso, ¿verdad? O con el Senado, bueno, pero sí, de alguna manera va a influir. Por ejemplo, ¿por qué no piensan en promover espacios de encuentro entre personas haitianas y personas chilenas? Partidos de fútbol. Miren, eso es algo en nuestra experiencia, yo lo veo muchísimo en Estados Unidos. El racismo y la xenofobia de mucha gente buena, ¿sí? A veces hablamos de racistas como, uy, es que son malvados. No, es mucha gente buena. ¿Por qué viene? Porque no conocen al otro y el otro lo ven como diferente y les da miedo, porque lo diferente que no conocemos nos da miedo. Y esto nos lo decían mucho en Chile y claro, los haitianos son tan visibles porque nosotros somos tan payulos, como diríamos aquí, no tan blancos, y los haitianos son tan negros, ¿verdad? Eso provoca mucho shock en la gente. Entonces, buscar espacios de encuentro, comidas, ¿no? Una feria de comidas, por ejemplo, una actividad deportiva. Puede parecer que son cosas muy pequeñas, pero eso ayuda a que la sociedad vaya abriendo los ojos hacia una población haitiana. Y eso ayuda a que
quien vaya al Congreso, por ejemplo, el SJM, que ha tenido una participación muy activa en discutir una propuesta de ley que la verdad acaban de aprobar en Chile bastante regular tirando a mal, pero ahí han estado las organizaciones peleando y sería mucho peor si no pelearan. ¿Eso en qué ayuda? A que ellos le puedan decir a sus congresistas, miren, la sociedad a la que ustedes se deben está diciendo que quieren buscar la integración de los haitianos. No les va a parecer bien que ustedes hagan políticas racistas. ¿Ves? Entonces, algo que tú puedes hacer pequeño es muy importante porque está vinculado con pues, esas altas esferas o esos altos niveles. Pero sobre todo, mi felicitación por esta inquietud y ojalá que en el colegio se dé espacio para que los alumnos pues, más mayores. Yo a los 17 años, por ejemplo, enseñaba español a migrantes rumanos que venían a España y a lo largo de... Yo soy española, ¿verdad? Vi la evolución de cómo le ayudó en la integración esas pequeñas acciones. Gracias, Yolanda, y gracias desde el Colegio San Mateo en Chile. Vamos a dar la palabra en el orden en el que la van levantando. Le vamos a dar la palabra a Nahum. Les voy a pedir que sean breves. Yo sé que muchos tendrán muchas cosas que preguntar y que comentar, pero el tiempo es cortito. Nahum, adelante, desde El Salvador. Hola. Hola. No sabemos si se escucha mucho, creemos que sí. Saludos desde El Salvador, primero que nada. Y bueno, mi nombre es Carlos Andaverde, tengo 17 años. Y quisiera preguntarle a usted cómo considera que pueden cambiar los flujos migratorios durante los siguientes años. Bueno, ¿cómo considera usted, ¿nos escucha? Sí. ¿Cómo considera usted que cambiarán los flujos migratorios durante los siguientes años? Vaya, pues mucho gusto, Nahum, estamos aquí súper cerquita. Pues están ahora mismo en muchos cambios. En esta región norte en la que vos estás, creo, bueno, no sé si, por ejemplo, ahora hay muchos salvadoreños huyendo de violencia, que eso no pasaba hace 5 años, nos recuerda un poco a los años 80, ¿verdad? Y no solo se están yendo a Estados Unidos, sino se están yendo a Costa Rica, por ejemplo. Hay un aumento fuerte de solicitantes de refugio salvadoreños en Costa Rica e incluso se están quedando en México, ¿verdad? También hay un aumento fuerte de solicitantes de refugio en México. Todos estos, digamos eso en esta zona norte, y también están viendo a España. Es uno de los nuevos perfiles, porque algo que efectivamente ha cambiado en esta región es, en los años 90 fue unos flujos más económicos, ¿verdad? Porque en los años 90 se implantaron las medidas más neoliberales en la zona y desde el año 2010, desde los últimos años, ha resurgido con mucha fuerza el flujo de huir por violencia. En el resto de la región, los que íbamos viendo, Colombia sigue siendo desplazamiento interno, pero los acuerdos de paz abren un nuevo escenario. Venezuela, claramente hay una crisis y además de que los venezolanos no tienen como un solo país, van a donde pueden. Haití, que antes solo iba a un país, ahora, pues eso también es un efecto de la globalización, ¿verdad? Todo está más cercano, todo es más conocido, por lo tanto, busco otros sitios a donde ir. Perfecto, gracias a ambos. Vamos a darle la palabra ahora a Alonso desde Perú. Alonso, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, hola. Bueno, acá yo estoy de acompañante, pero un alumno nos va a hacer una pregunta que tenía, que estaba mencionando y que, bueno, no sabía si nos iba a tocar participar, así que... Hola, yo soy el alumno, yo soy Víctor Andrade, y tengo una pregunta. O sea, ¿cómo es la visión de los gobiernos en cuanto a la migración? Es decir, poniendo como ejemplo Perú, ¿no? O sea, yo siendo el presidente, veo que los ciudadanos están yendo, ¿qué medidas tomo? ¿Cómo veo esa migración? ¿No? Ya.
Bueno, vos sabés que Perú en concreto tuvo un flujo migratorio muy fuerte en los 90 también, con muchas de las crisis. Ahora más o menos se está recuperando. Yo entiendo que tu pregunta es cómo ven los gobiernos de los países de origen, ¿verdad? ¿No? Pues mira, de los países que se van. El problema es que no ven la migración como una responsabilidad suya. Ellos no vinculan lo mal que lo están haciendo con que la gente se vaya. Por dos razones, sería más largo, pero muy rápido. Uno, el papel que juegan las remesas de estos migrantes en la economía del país. A fin de cuentas, los migrantes, ¿verdad?, están sosteniendo buena parte de la economía de estos países. En el caso de Centroamérica, que es el que más manejo, cerca del 20% del Producto Interior Bruto viene de los migrantes. Siempre está entre el primer o el segundo rubro de remesas. Por lo tanto, ¿interés en que se frene del todo? No. Y segundo, la segunda posición es, siempre le es mejor echar la culpa a los países de destino. Qué malo es Trump. Que no es que sea bueno, pero ¿eso qué hace? Entonces que todo el mundo mira a Donald Trump, que es muy malo, o mira a las nuevas políticas migratorias de Chile, que son muy malas, ¿verdad? Muchos peruanos también van a Chile. Eso hace que mira para allá, no me mires a mí y a mi responsabilidad, porque es la primera responsabilidad, es la prevenir la migración atacando las causas. Eso es muy complicado. Que los gobiernos, y eso es algo en lo que insistimos mucho desde la Red Jesuita con Migrantes, el derecho a no migrar. Perfecto. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Dayana desde Brasil. Tenemos 5 personas más con la mano levantada. Vamos a ser bien breves para que todos puedan participar y compartir sus perspectivas. Dayana, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, bueno, soy Leticia de Brasil y perdóname por mi español, no es muy bueno, pero a mí me gustaría comprender mejor la situación que les pasan a las personas en la Venezuela y Colombia una vez que los dos países enfrentan crisis políticas, económicas y humanitarias, y por qué las personas migran de un país para otro y cómo es hecho lo que las personas enfrentan. A mí me gustaría comprender mejor, por favor. Mira, como no, yo lo que te sugiero es que justo en la presentación, ¿verdad? En los slides, ¿no? En la diapositiva donde aparece el país, hay unos pequeños, a ver, por aquí, ¿no? Colombia, pequeños videitos, es que esta plataforma no aguanta esos videitos, pero son muy pequeños que justamente son testimonios de personas que explican por qué nos tuvimos que ir, qué nos pasó, o sea, cómo logramos irnos y cómo estamos en el destino. Entonces escuchas, por ejemplo, pues que en Venezuela hablan del que no hay, o sea, ya es que no haya dinero, es que no tienen cosas para comprar, no hay comida, ¿verdad? Hay una crisis social que la gente no, realmente muy, muy, muy crítica, ¿verdad? Yo solo te sugiero, son 5 minutos cada videíto, tal vez ahora que tienen 5 minutos más, el profe o la profe o el acompañante se los da para que puedan verlos. Son 4, pueden elegir de qué contexto les interesa más conocer de primera mano un poquito más. Gracias a ambas. Ángel desde Ecuador levantaba la mano también. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hola. Saludos desde Ecuador. Nos gustaría saber cómo podemos mejorar nuestra gestión para ayudar a los migrantes, puesto, como ustedes deben saber, el Ecuador es un país de tránsito migratorio muy grande, y esa es la cuestión que teníamos. Además, queríamos motivar a toda la comunidad educativa ignaciana para que forme parte de la gestión que mejore la vida de los migrantes. Gracias. Muy bien, la verdad que son unas preguntas muy buenas y muy motivantes. Mira, yo con la migración en tránsito, primero se me ocurre, ¿por qué no uno de estos conversatorios es para compartir con, por ejemplo, México, que hay aquí, ¿no? O sea, que cada uno averigüe
qué se están haciendo en los países para apoyar. Porque yo, de lo que conozco, por ejemplo, en México, te diría, jóvenes por la hospitalidad, efectivamente, te diría, identifiquen aquellas zonas donde los migrantes pasan en tránsito, intenten identificar qué necesidades ustedes podrían, no suplir porque no van a suplir, ¿verdad? Pero podrían aportarles a ellos. Y a veces, se lo puedo asegurar, yo conozco más la migración en tránsito en México porque es, ¿verdad? A veces lo que necesitan es que los miren y estén hablando un rato con ellos, ¿verdad? Están tan agotados, tan cansados de huir de todo, con miedo a que los encuentren, que lo que necesitan a veces es simplemente una sonrisa y ¿quieres un café? En algunos casos, por ejemplo, hay zonas que hacen el café y el pan. En una ciudad saben, esto nos pasó aquí en Honduras con migrantes haitianos en tránsito, saben que los haitianos se concentran en la plaza de una ciudad. Pues todas las noches se iba a compartir con ellos café con pan. No solo les das un poco de, o sea, algo material, ¿verdad? Sino también el hacerles ver efectivamente que no son ilegales, ¿verdad? Porque es algo que los migrantes tienen muy interiorizado, que son ilegales. Pero sería bueno compartir experiencias de qué se está haciendo en países de tránsito. Aquí hay varias y hay bastantes, ¿verdad? Tenemos otra mano levantada desde Perú, Juan Manuel y su grupo de estudiantes. Adelante, tienen la palabra. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, ya. Nosotros somos de acá, Tacna, del Colegio Cristo Rey, ¿no? De Perú, como ya se ha mencionado. Y nuestra problemática o nuestra cuestión es cómo es que nosotros podemos incentivar a la gente de que no sienta un miedo o xenofobia hacia los migrantes venezolanos ahora en el problema de Perú, ya que hay una ley que ha instaurado el gobierno para ayudarlos, para que puedan conseguir más oportunidades. Pero hay mucha gente que siente un miedo hacia ellos, ya que piensa que le van a quitar las oportunidades a los peruanos, como trabajo o demás cosas. Sí, conozco, mira, qué bueno ponerle, no rostro porque no les veo, pero al menos oído, conozco el trabajo de Cristo Rey porque siempre nos hablan mucho de él cuando en estas reuniones latinoamericanas y del colegio de Tacna, ¿verdad? Así que qué gusto encontrarnos. Pues mira, yo te diría un poco lo que dije a los jóvenes de Chile, ¿verdad? La comunidad educativa tendría un papel tan importante en buscar espacios de encuentro, ¿verdad? Entre los peruanos y en este caso los venezolanos, aunque por esa frontera ya siempre habían pasado otros de otros países. Espacios de encuentro que además incluso pudieran ayudar a identificar, miren, es que tenemos problemáticas en común. No estamos, los gobiernos quieren que compitamos, ¿sí? Quieren decir, no, mira, vamos a ayudar a los peruanos y no a los venezolanos. Pero es que las problemáticas son comunes. Buscar aquellas cosas que nos unen. Y la comunidad educativa ahí tiene unas oportunidades muy grandes, ¿verdad? Creo que por ahí es por donde va Jóvenes Hospitalarios. También les animo a que vean, me imagino que habrá otra sección, la página web de 100 historias, 1001 historias de hospitalidad. Hay ejemplos concretos en esa página, ¿verdad? Muy dinámico, muy interactivo. En cada país, personas que han llevado a cabo experiencias concretas de hospitalidad y las suben. Se graban y las suben. Ahí también puede haber muchas ideas, pero piensen algo que logren que haya un espacio de encuentro, ¿verdad? Que la relación, superar, ser puente, ¿sí? Que esa relación no sea de miedo, desconfianza y yo ya estoy mal, ya me falta el trabajo, no tengo buen acceso a salud y a educación y ahora viene y me lo quita. Camila desde Colombia tiene la mano levantada, le vamos a dar la palabra a ella y a Javier desde Uruguay y a Laura Noriega desde México luego y después cerramos. Camila, adelante. Buenos días.
Buenos días. Mira, somos del Colegio Santa Luisa desde Colombia y nuestra pregunta es, ¿de qué manera podríamos solventar o mitigar la xenofobia desde nuestro contexto, desde el colegio, como estudiantes? Pues, ¿qué tipo de acciones concretas se podrían llegar a empezar a emprender para pues mitigar un poco esto? Porque estamos enfrentándonos pues, a la situación de la migración de los venezolanos, pues realmente en Bogotá es una situación que vivimos día a día y pues nos interesaría desde el colegio empezar a emprender acciones concretas. Me lo apagué. Una primerísima acción concreta que pueden hacer, pero no la dejen para muy tarde. Háganla ya para aprovechar el tirón. Acérquense al SJR. Está trabajando ya con toda la población, Servicio Jesuita para Refugiados, ¿verdad? Está trabajando con población venezolana, tiene muchas iniciativas con Flaxi, siempre es el ejemplo, ¿verdad?, de lo bien que trabaja juntos en países como Colombia, con campañas para que los jóvenes y las jóvenes puedan aportar exactamente a las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, ya hay propuestas, ¿verdad? Ya hay propuestas elaboradas. En cada uno de los países que me han ido preguntando, sé que hay las instituciones de la Red Jesuita con Migrantes, SJM Chile, en Brasil también hay SJM, en Perú, Cristo Rey, que trabaja, ¿tá? El SJR en Colombia. De verdad, tienen muy buenas ideas y muy buenas propuestas sobre aportar en lo que ustedes han atinado perfectamente, que la gente deje de tener miedo a los migrantes. Javier, desde Uruguay. Adelante, tienen la palabra. Hola, buen día. ¿Se escucha? Bueno, de este soleado Uruguay. Hoy, al menos. No, a Yolanda ha ido respondiendo, sobre todo el tema de nosotros el trabajo con los adolescentes, cómo sensibilizar en este tema, y creo que ya ha ido respondiendo. A lo mejor preguntarte si esto de la red Jesuitas con Migrantes en Uruguay, cuál puede ser la referencia. Y después, claro, nosotros nos hemos jactado siempre de ser un país formado por migrantes, ¿no? O sea, cómo los inmigrantes somos todos descendientes de tu país o de Italia, ¿no? Y bueno, esta realidad sí que nos interpela y nos trae una nueva realidad, ¿no? Cómo nosotros recibimos. Una anécdota nada más, la ganadora de MasterChef este año de un programa de cocina fue una venezolana, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo lo que salió en las redes en cuanto a decir nos están sacando lugar, por qué no salió segunda o tercera, por qué viene a ocupar lugares nuestros, ¿no? Entonces, cómo nos jactamos de una cosa, pero en definitiva actuamos de otra manera, ¿no? Así que, bueno, es un tema sumamente interesante. Y bueno, creo que has ido respondiendo. A lo mejor eso sí, la referencia para Uruguay, ¿cuál sería en la zona? Además de lo que dije, hay una página web también donde hay muchos recursos educativos. Flaxi hizo recursos educativos para trabajar el tema de hospitalidad y qué acciones, ¿no?, promueven la reflexión y luego qué podemos hacer, que también les animo a verlo. Fíjate, en Uruguay, más bien yo te devolvería la pelota. Necesitamos que en Uruguay las obras de la compañía digan: este es un tema que hay que trabajar, es un tema muy importante para nosotros, para motivar a que se forme una red. La red no es nada sofisticado, aquí, por ejemplo, en El Salvador, Fe Alegría, la universidad y una parroquia dijeron: deberíamos hacer algo juntos, alguna pequeña cosa sobre este tema. Bueno, es trabajar en red, ¿verdad? Además, una de las prioridades. Entonces, más bien, cómo desde ese interés se podría animar, ¿verdad? Yo le diré al referente de la subregión donde está Uruguay que en el colegio hay ciertas inquietudes, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a la última persona, Laura desde México, y yo también voy a reforzar las respuestas que ha dado Yolanda. Adelante, Laura.
Laura Noriega, desde el Instituto Oriente en México. Parece que no nos escucha o debe tener el micrófono cerrado. Bueno, ahora esperaremos a que esté de vuelta. Yo aprovecho entonces para presentarme brevemente, no lo quise hacer antes para no cortar el hilo de la conversación con Yolanda. Yo soy Jimena Castro, soy coordinadora, trabajo en Flaxi, hago parte del equipo de Flaxi y soy coordinadora de Jóvenes por la Hospitalidad, ya lo ha mencionado Yolanda antes, que precisamente y a propósito de todas las inquietudes que han surgido en este conversatorio, es la propuesta de transformación que construimos junto a la RJM en Latinoamérica para que desde los estudiantes de los colegios de Flaxi de todo el continente pudiéramos hacer algo, movilizarnos para transformar, ir transformando poco a poco esta realidad de miles de personas que están en situación de migración forzada. Así que un poco la respuesta a esas inquietudes, el solo hecho de participar en este conversatorio ya es un inicio, es un primer paso, por decirlo así, pero la invitación también es a que sigamos como con este interés y con este compromiso a través de la ruta Jóvenes por la Hospitalidad. Entonces, acá los invitaría yo a todos los colegios que están participando, que voy a mandarles por el chat a todos el link del documento de Jóvenes por la Hospitalidad, a que se reúnan con estudiantes de su colegio y empiecen a hacer los encuentros. La ruta metodológica es muy sencilla, tienen que reunirse, reflexionar y tener experiencias conjuntas para poder tener más herramientas y precisamente poder hacer lo que a ustedes tanto les inquieta, que es transformar un poco la vida de estas personas. Entonces, como invitación, reúnanse junto con sus acompañantes que los invitaron a este conversatorio, reúnanse dentro del siguiente mes que viene y hablen sobre estas historias de hospitalidad que están en sus familias, en sus conocidos, en sus ciudades, y hagan como un mapa migratorio y compártanos también a todos los colegios de la red, porque una de las cosas que podemos hacer como ciudadanos también es replicar, es contarle a otros, movilizar a otros estudiantes. Son 90 colegios en toda la red, así que si movilizan a otro colegio o a otros estudiantes de su colegio, eso ya va sumando en esta transformación. También quiero reforzar lo que decía Yolanda, que a través de Jóvenes por la Hospitalidad y a través de nosotros Flaxi, podemos hacer el puente con el SJR o la organización que hay en cada país para que precisamente puedan tener como este apoyo del contexto más local. Entonces, en ese sentido, tienen todo el apoyo de Flaxi a través mío, Jimena Castro, para poderlos apoyar y acompañar y ponerlos en contacto, hacer ese puente con la organización en sus ciudades y que ustedes puedan trabajar conjuntamente con ellos también. Es la idea, que ustedes sean transformadores de esta realidad. Yo sé que quedaron muchas preguntas, muchos comentarios. Desafortunadamente, este primer conversatorio virtual ya tiene que culminar. Muchas gracias a todos, a Yolanda, a Luis Fernando, que es de la RJM, que está por ahí conectado también, que hizo posible este puente con Yolanda. Y por último, queríamos que todos abriéramos nuestras cámaras. Siempre es bonito, importante ver quién está detrás de las voces que están participando. Así que Javi, nuestro comunicador de Flaxi, nos va a ir abriendo poco a poco las cámaras para que nos podamos saludar. Ahí deberíamos ir apareciendo poco a poco, ¿no? Así. Hola. Si quieren brevemente digan país para saber desde dónde nos están saludando. Somos Perú, del Colegio La Inmaculada, Lima. Perfecto. Ahí hay 3 jóvenes por la hospitalidad. Hola. Hola. ¿De qué colegio nos están hablando? Camila es del Santa Luisa.
Y ahora le hago la pregunta. Dayana desde Brasil, desde Fora, Colegios Jesuitas. Hola. Ángel desde San Luis Gonzaga. En Ecuador. ¿Verdad? Gonzaga en Ecuador. Hola. Bueno verles las caras. Bueno, quedan todos ustedes invitados con esta inquietud mucho más reforzada a que sigamos movilizándonos, informándonos, acercándonos a estas realidades, a que sean ustedes los pioneros de los jóvenes por la hospitalidad. ¿Están escuchando bien? Mucha emoción en la audiencia. Ya para cerrar, les cuento dos cosas. Este conversatorio quedó grabado, así que a cada uno de ustedes les va a llegar el video con la grabación para que lo vean, lo compartan, le cuentan a sus compañeros de lo que se perdieron. Y dos, la presentación que nos compartió Yolanda, se las vamos a enviar donde están todas esas historias de las que ella habló durante su presentación. Y tres, los invito a que no dejen pasar más de un mes para hacer el primer encuentro de ustedes como jóvenes por la hospitalidad y hablen de estas historias de migración que ustedes conocen en sus ciudades, en sus familias, dentro de su entorno cercano y nos puedan compartir esas experiencias, nos puedan compartir estas acciones, este encuentro que han hecho entre ustedes y la invitación también es a que sigan. Hay mucho por hacer. Es mucho lo que nosotros podemos hacer, como dijo Yolanda, a veces basta solo con saludarlos, ofrecerles un café, acompañarlos, conversar para que ellos se sientan parte y hacerles un poco más acogedor este camino que vienen recogiendo con... ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me están escuchando? Sí, Jimé, te escuchamos. Ya, pero algo pasó, dejó de transmitir. Te sacamos la cámara para que todos pudieran verse. Ya sí, suficiente, Jimena. Los que nos han saludado, Francisco Cáceres, el grupo de Francisco Cáceres, hola. Nahum desde El Salvador. Pedro desde Paraguay también nos acompañan. Hola. Juan Manuel desde Perú, Tacna. Qué bueno ver tantos jóvenes ahí, sensibles y movilizados y inquietos por transformar estas vidas de las personas que han tenido que emigrar desde sus lugares de origen. Podríamos quedarnos acá mucho tiempo más, pero hay que volver a clase. y nada, queda la invitación. Javi me acaba de decir que vamos a sacar una foto conjunta, así que hagan su mejor cara, una sonrisa hospitalaria y vamos a tomar una foto, voy a contar, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listo, Javi? A ver si ya salió ya les aviso. ¡Listo! Ya queda la evidencia de que ustedes son los pioneros jóvenes por la hospitalidad. Así que vamos, mucho ánimo para recorrer este camino que es largo, pero muy enriquecedor. Cualquier consulta, díganle a su acompañante que me puede escribir, nos puede escribir a nosotros. Contamos también con el apoyo de la RJM, que tiene también muchas historias para compartirnos y mucha experiencia también para compartirnos. Voy a compartir mi cámara web para despedirme. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Yolanda, nuevamente. Y nos seguimos viendo, que no sea esta la primera y única, solo la primera de muchas. Un abrazo a todos. Chao.